Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primero Trader Podcast. Espero que les esté gustando muchísimo. Recuerden, lo pueden obtener aquí por YouTube o también por Spotify. Si están haciendo algo y solamente quieren escuchar el audio y no ver mi linda cara, lo pueden ir a encontrar a Spotify y ahí es uno de los vehículos donde estamos compartiendo este podcast. Así que, ¿qué ha sido esta semana? Una semana de no muchos acontecimientos. Seguimos en la misma, prácticamente la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque Rusia se ha dado cuenta que le está costando, se ha dado cuenta que no ha sido fácil, han tenido grandes pérdidas militares entre personal y armamento y tácticamente se han dado a ver los rusos como un ejército que no tenía bien planeado el proceso, un ejército que desgraciadamente o afortunadamente para los ucranianos, yo siento que era un ejército con baja moral, un ejército que no quería esta guerra, un ejército que no está de acuerdo con esta guerra y por consecuencia han tenido muy malos resultados. Creo que el único que ve esta guerra como algo necesario es Putin y obviamente es el que tiene el poder y es el que está empujando para que esto suceda, pero siento que su mismo ejército no estaba muy contento. De hecho, he escuchado reportes donde los mismos soldados de rusos terminaban ejecutando a los generales rusos, a sus mismos generales, en las guerras o en las pequeñas secciones donde se metían en problemas con los ucranianos, donde me imagino que no estaban siguiendo las órdenes de los generales se decidían tomar acción contra ellos. Entonces son noticias que están saliendo por el bajo mundo de la internet, así que es lo que se ha escuchado. Entonces Rusia se ha retraído, está reacomodándose, está recreando su estrategia. Al parecer quiere el este de Ucrania ahora y el sur de Ucrania solamente es donde se va a enfocar, es donde se va a intensificar la guerra. Esperemos que se encuentre una solución y que sigamos con estas pláticas de paz y lleguen a un punto importante. Hay un día muy, muy importante que muchos expertos lo están marcando como el parteaguas, que es el 9 de mayo. Para Rusia el 9 de mayo es un día muy, muy importante. Ellos lo celebran como un día festivo. Es prácticamente donde la Unión Soviética derroca o le gana a los nazis a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces para ellos lo ven como ese día donde tiene que haber una solución tienen que terminar el ejército ruso con este problema antes del 9 de mayo para verlo como una victoria. Entonces muchos tienen miedo de que se vaya a intensificar y se vuelva un poco más grave la situación o Rusia empiece a tomar acciones mucho más violentas contra Ucrania. Entonces hay que esperar, hay que estar atento a las noticias. En realidad el mercado ya no ha reaccionado a las noticias de Ucrania porque no ha salido nada más grave de lo que ya hemos vivido y si han visto los últimos podcasts ya hablamos de cómo el mercado descuenta las noticias, cómo el mercado reacciona a las noticias y prácticamente ya todo lo que ha sucedido hasta ahorita y que si se mantiene en la misma línea ya ha sido descontado en el precio en el mercado. Entonces, al menos de que pase algo más grave, tendremos una caída por la situación de Rusia y Ucrania. Y si hay una solución, obviamente habrá un impulso en el precio y subirá el precio porque se ha solucionado este problema. Ahora, esa situación con Ucrania nos ha metido en una situación de inflación en el mundo, una escasez de materias primas, como ya lo hemos venido hablando. Hay un problema alto de donde los ucranianos no han podido plantar, no han podido cultivar prácticamente todos los materiales que ellos exportan. Y también Rusia, que es un exportador de materias primas, también está teniendo hay muchos efectos. Está la guerra ahorita económica entre los países de NATO, Estados Unidos y Rusia, donde lo quieren multar o le quieren eliminar, sancionar prácticamente sus exportaciones, pero la más importante que es el petróleo y el gas natural no lo hacen porque Europa está en grandes problemas. Europa no puede subsistir sin el gas natural de Rusia
y tiene ahí las de ganar Putin. La negociación es total, tiene todas las ventajas Putin en esa negociación, así que desgraciadamente nuestros compañeros europeos se pusieron en esa situación, tomaron decisiones muy, muy desafiantes, muy progresistas, sus decisiones que se tienen que tomar, obviamente. Sabemos que hay que hacer algo porque el calentamiento global, el daño que le estamos haciendo a la tierra, al ecosistema, es visible, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. El que diga que no, abra los ojos, empieza a ver lo que está pasando. Solamente hay que abrir los ojos un poquito y tener un poquito de sentido común. Entonces sabemos que se está afectando, pero también hay procesos, porque no puedes tomar decisiones tan apresuradas sin una estructura, sin un proceso, porque te pones en manos de gente que tiene el control de tu energía, de tu infraestructura de mantenimiento, de calentamiento de tus casas, y te pueden congelar a todo tu país si llegan a pagar esa pipa de gas. Entonces, es complicado. Desgraciadamente hay veces que vemos el mundo blanco y negro y el mundo no es blanco y negro. Hay mucha sección gris donde son temas muy desafiantes que no se pueden solucionar con una sola palabra o con una sola negociación, sino hay muchísimas cosas que tienen que suceder para que el ser humano encuentre un camino y desgraciadamente es el mundo en el que vivimos. Así que, de alguna forma por acá Neiro, por acá los países europeos le están dando dinero a Rusia, sí, a Rusia, y por acá le están dando armamento a Ucrania para que se defienda del dinero que le están dando a Rusia para poder solventar la guerra. Entonces, es una, es una verdadera locura lo que vive el ser humano. Hay veces si te sales un poquito de la caja y empiezas a solamente ver y analizar lo que hace, eh, es muy tonto, es muy tonto. De hecho hay una película que yo vi hace algunos años. Es la película más tonta que he visto en mi vida. Déjenme ver si encuentro el nombre aquí. Se lo acabo de dar a alguien y borré. Ok, la película se llama Idiocracy. Lo pongo en las notas para que lo busquen. Es una película súper, súper tonta. De esas películas que ves porque no hay nada más que ver. Salió en 2005, 2006 o hace años que la vi. Y hace unos meses la volví a ver. Y me quedé con la boca abierta. Me quedé con la boca abierta porque a pesar de que es una estupidez de película muy tonta, desgraciadamente el ser humano se está acercando más a eso. Se está acercando más a lo que van a ver en esa película. Así que lo pongo ahí en la descripción si la quieren ver y denme su opinión ahí. Comenten ahí y qué piensan y qué similitud le pueden encontrar a lo que hemos estado viviendo últimamente. Entonces, ¿qué otra cosa está afectando al mercado? Prácticamente la inflación. La inflación es el gran problema del mercado. La Reserva Federal es el gran problema del mercado. El mercado ha hecho un repunte, ha tratado de agarrar otra vez esa tendencia alcista, pero si se han dado cuenta cuando salen a declarar todos los miembros del Fed, es lo que hablábamos en los últimos podcasts. El Fed se ha volteado, el Fed ahora no es de que se vuelva el enemigo del mercado, no es de que esté en contra del crecimiento, es de que le tiene que parar al crecimiento para ayudarle a la economía y poder crear algo sostenible en la economía y no volver esto una burbuja que explote y todo mundo tenga que sufrir la inflación. Entonces, el Fed sí se ve un poco negativo en contra del mercado por sus declaraciones, que va a ser mucho más agresivo en el incremento de intereses, en el incremento o prácticamente en la eliminación de liquidez en el mercado, de parte del Fed. Pero lo está haciendo por el bien del mercado. Eso es muy importante de entender.
Entonces, el gran problema ahorita es la inflación. Esta semana que vamos a iniciar va a salir el CPI el martes a las 5:30 de la mañana Pacífico, 8:30 de Nueva York es donde sale el CPI. ¿Qué es el CPI? Es el reporte de inflación. Ese reporte de inflación, a diferencia del mes pasado, este reporte de inflación ya tiene que traer dentro de los números, dentro del análisis, el incremento de gasolina, que era algo que todavía no le había tocado al CPI del mes anterior. Tiene que traer el incremento también de los costos de comida. Ha habido muchas materias primas por lo de la guerra y cuestiones de COVID y distribución que han incrementado la comida a niveles muy interesantes, bueno, no interesantes, muy fuertes en Estados Unidos y alrededor del mundo. Todo el mundo está viviendo inflación, no solamente Estados Unidos, todo el mundo. Pero Estados Unidos está viviendo una de las peores inflaciones en el primer mundo, en países de primer mundo. Estados Unidos es el que le está golpeando más la inflación. Estamos viviendo la peor inflación en los últimos 40 años. Eso es muy importante entender. Entonces, el mismo mercado ha estado mandando señales de problemas internos donde los bonos del tesoro se han estado moviendo, se han estado cayendo y se han estado cruzando en prácticamente forma de indicadores que te empiezan a dar señales de recesión en Estados Unidos. El problema aquí, el problema aquí de que muchos piensan que la inflación, el Fed nos tiene que meter en recesión para poder lidiar con la inflación. Entonces tiene que incrementar tanto los intereses y ser tan agresivo en el incremento de intereses donde va a reducir el crecimiento de las corporaciones, el crecimiento de los negocios, las ganas del consumidor de seguir comprando y de esa forma va a reducir la inflación. No es tan así, no está tan fácil de esa forma. Hay muchísimos factores que van a venir a ayudarnos con la inflación o a empeorar la inflación. China está viviendo un problema de COVID todavía. China está cerrando sus ciudades por problemas de COVID. Y la situación de distribución de China es muy importante para Estados Unidos. Entonces, está el problema de China, está el problema de la guerra, está el problema de la inflación y ahora el Fed está en contra del mercado. Hay muchísimos factores en contra del mercado que no nos da esa claridad o esas ganas de seguir comprando y seguir creciendo y seguir incrementando el precio. Las evaluaciones de los empresas también, de muchas empresas, está súper sobrevalorada. Hay mucha basura en el mercado, mucha empresa que no debería de estar pública, mucha empresa que no debería estar en los precios que supuestamente tiene. Nos recuerda mucho al 2000. La situación del mercado recuerda mucho a lo que pasó en el 2000. La situación de Nasdaq recuerda mucho al 2000. De hecho, durante la semana el S&P y el Dow Jones se pudieron mantener un poquito más, pero el S&P sí se nos fue con más fuerza hacia abajo. Entonces, ok, Dow Jones y S&P 500 se pudieron sostener y el Nasdaq se nos fue hacia abajo, pero es solamente de estarlo analizando. Luego me confundo ahí. He hablado mucho este día. Como vieron la story, ya estamos casi al final de Primero Trader Software, así que ahí estamos trabajando todos los días como buen emprendedor, como lo dije en el video anterior. Si no lo han visto, véanlo. El emprendedor trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que hay veces se me confunden los temas. Entonces, el problema de la inflación, problema de Rusia y Ucrania, problema de China y algo que me he estado dando cuenta es que viene el problema del consumidor. Para Estados Unidos el consumidor es lo más importante. Para Estados Unidos que el consumidor esté saludable es lo que hace que el mercado suba. Para Estados Unidos el consumidor marca la tendencia de la economía. Y últimamente han salido reportes, sobre todo de retail, de las ventas, no recuerdo cómo se dice retail en español,
ahí búsquenle cómo se dice retail. Pero prácticamente los reportes de retail están diciendo que las ventas han empezado a disminuir un poco. Entonces ya empezó a crear debilidad en el lado del consumidor. Si empieza a crear debilidad al lado del consumidor, estamos a punto de entrar a una recesión. Hay un indicador que se maneja mucho en el mercado que todos pelean que sí es muy bueno y otros te dicen que no es bueno, que es el cruce entre el Treasury, ¿no? de dos años y la de 10. Los bonos de 10 años, el Treasury de 2 años, cuando se cruzan, prácticamente es un indicador de recesión, no se sabe a cuánto. Muchos dicen que a 6 meses, un año, 2 años, pero lo que sí se sabe es que en el momento que eso sucede, lo más probable que muy pronto tengamos una recesión. Entonces, todo eso ha estado en el mercado, todas esas noticias que no le da decisión al mercado, no sabe cómo reaccionar el mercado. Hay miedo, pero tampoco hay miedo para los dos lados. Hay miedo para que se va a caer y hay miedo de quedarse afuera. Hay FOMO de los dos lados en el mercado y se está viendo. Cuando empieza a caer, empiezan a vender y cuando lo empiezan a reventar, la gente empieza y compra y se detiene en el mismo rango y es lo que hemos estado viviendo. Así que repito, esta semana va a ser muy, muy importante con el reporte del CPI. Hay que estar atentos al reporte del CPI. Siento que si es más alto de 8, vamos a tener problemas en el mercado. El mercado va a reaccionar muy mal si está arriba de 8. Si se mantiene, creo que el último fue 7.9, algo así. Entonces el mercado ya lo descontó, entonces va a tomar siento que puede tomar un repunte. Entonces hay que mantener el ojo. También van a venir los reportes de los bancos. Miércoles y jueves van a reportar, si no estoy mal, todos los bancos. Entonces, muy atento a lo que está pasando en los bancos, en sus reportes de ganancia, pero no tanto en sus reportes del quarter, sino las proyecciones a futuro. Eso es lo importante. Todo este periodo de earnings que ya vamos a entrar en el mercado de ganancias, de reportes de ganancias, lo importante no van a ser sus reportes de ganancias actuales, sino la proyección que van a dar para el próximo quarter y el final del año. Ese es lo importante, la visión a futuro. Tienen que enfocarse en eso, no en cuánto ganaron el quarter pasado, cuál es la ganancia por share, sino cuál es la proyección que están proyectando. Entonces, hay que mantener el ojo ahí. Y si no estoy mal, el jueves o el viernes sale el reporte de unemployment en Estados Unidos. También nos dan una idea de cuánta gente ha aplicado para ayuda porque no ha estado trabajando. Entonces, también se está volviendo un reporte muy importante. Y todo esto nos viene esta semana y va a ser una semana interesante. Creo que vamos a empezar a reaccionar un poquito más. Y de acuerdo, si el CPI no está tan caliente, si la inflación ya se está regulando, se está manteniendo, vamos a empezar a agarrar una tendencia alcista. Si el CPI es alto, entonces podemos empezar a testear los bajos que se han creado en los últimos 2 meses. Porque la consecuencia va a ser que el Fed están hablando ya de que por los próximos 3 meses va a haber incremento de 50 basis points, 0.50 por cada meeting. Entonces están hablando de 3. Estábamos proyectando 1.7, 1.75 para terminar el año y ya estamos proyectando 2.5, 3% para terminar el año en la cuestión de intereses. Entonces hay muchos que están hablando que necesitamos 4 o 5% para poder lidiar con la inflación. Eso dice que podría haber una posibilidad de un incremento de 100 basis points, de 1%, en uno de los meetings. Es una locura. No ha ocurrido 2 o 3 veces en la historia, entonces que han incrementado de 1% de un solo en un meeting. Entonces, si no estoy mal, 1 o 2, 3 veces ha sucedido eso. Entonces, muy interesante lo que viene esta semana. Hay que mantener el ojo, hay que estar atentos, hay que estar... Es parte, esto es el mercado, esto es en verdad el mercado. Eh, mucha gente se malacostumbró donde todo subía y no tenían que estar viendo noticias, no tenían que estar viendo reportes, no, la economía no era factor porque la economía estaba fuerte, el consumidor estaba fuerte, no había inflación, todos éramos felices y todos ganábamos dinero. Bienvenidos al mercado donde
cualquier detalle de un reporte, cualquier cuestión económica, cualquier punto base que se incremente tiene un gran efecto en el mercado. Entonces, si quieres ganar dinero en este mercado, vas a tener que aprender y adaptarte a toda esta situación de lo que está pasando. Entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy? Ya les hablé de eso. Ahora vamos a hablar de unos libros que recomendé durante la semana. Mucha gente les gustó. Mucha gente no sabía si los podía conseguir en español. Todos los libros los pueden conseguir en español, o la mayoría de los libros. Si hay algunos libros que solamente están en inglés, la mayoría, si van a Google, le ponen www.google.com y le ponen el título del libro en inglés, porque ya lo vieron ahí en el video, ¿verdad? Y está el título del libro, lo ponen en inglés y nada más le ponen, está en español, ahí en Google te sale. Está en español y ya lo puedes comprar, ahí te dice por dónde lo puedes comprar. Es una gran herramienta Google, muy muy buena herramienta Google, y te resuelve muchos problemas. Así que hay veces que es bueno usar esa herramienta para encontrar soluciones. Así que uno de los libros que a mí más me gustan es este. Muchos de ustedes creo que ya lo leyeron, muchos de ustedes ya lo encontraron. Está en español, lo pueden encontrar en español, estoy seguro porque ya lo he visto en español. Y prácticamente habla sobre la historia de un trader prácticamente en los 1920, 1930 y algo, eh, donde cuenta su historia, cómo inició, cuenta su historia, qué es lo que tuvo que hacer en esos tiempos. Obviamente no había computadoras, no había forma de hacer trades en un broker desde tu casa, sino era un mundo totalmente diferente. Pero la historia es lo importante, la historia de lo que él vivió, lo que él hizo, los grandes errores que cometió. Era ese típico trader que ganaba millones y perdía millones sin ningún problema. Era ese trader que le costaba mucho mantener las ganancias. Y más que nada no era porque no tenía la capacidad de hacerlo, de crear dinero, sino desgraciadamente es ese problema psicológico que muchos lidiamos. Yo lo he lidiado con los fantasmas que a veces te encuentras cuando ganas dinero. Esos feelings de no me lo merezco, el síndrome del impostor, todo estos basura que a veces tenemos en la cabeza, donde nos autosaboteamos y desgraciadamente eliminamos lo bueno que nos ha pasado en el mercado porque pensamos que no lo merecemos, no nos sentimos suficiente para merecernos lo que hemos obtenido en el mercado. Es un tema muy importante y mucha gente todavía no cree en el lado psicológico y la importancia del lado psicológico en el mercado. Y yo les puedo decir que es el 70-80%. De hecho, apenas me hicieron esa pregunta, ¿qué porcentaje yo le daba al lado psicológico? Y si no estoy mal le dije 70%, pero hay veces que llega a 80, hay veces que es 90, hay veces que es 99.9% el lado psicológico. Si se dan cuenta y analizan la mayoría de sus trades, una vez que han definido su estrategia, el problema es psicológico, el problema es psicológico. Muchos dicen, no, es técnico, es estratégico, porque tu size no lo manejaste bien. Sí, perfecto. Pero ¿qué es lo que te llevó a comprar el size que compraste? ¿Cuántas acciones compraste? Si psicológicamente hubiera estado bien, comprabas el size correcto. Si psicológicamente estás mal y estás avaro, vas a comprar mucho más. Si psicológicamente no estás centrado o en tu objetivo, vas a tratar de recuperar lo que perdiste con más size sin tener el proceso correcto, entonces vas a perder más dinero. Es totalmente psicológico esto, está diseñado totalmente para jugar con la psicología del ser humano. Entonces, es muy importante darle ese tiempo a la lectura, darle ese tiempo a aprender de gente que ya lo vivió, de aprender de gente que ha hecho grandes cosas, pero ha cometido grandes errores. Entonces, trataré de recomendarles más libros, pero estas recomendaciones que les puse en Instagram, ahí en uno de los videos que hice,
Se los recomiendo al 100%. Es más, antes de iniciar trading, si están apenas nuevos, les recomiendo que vayan a mi Instagram, que busquen ese video, que vean todos los videos que he puesto, pero busquen específicamente ese video y vean los libros que están ahí, googleenlos, búsquenlos y cómprenlos. Y créanme que les va a ayudar muchísimo y les va a ayudar a prácticamente solventar esos monstruos, esos ¿cómo se pueden decir? Grandes fantasmas que se enfrenta el ser humano. Ya he contado esta historia de Mark Douglas, que es otro de los libros que recomendé en ese video. Mark Douglas, búsquenlos. El Trader con Disciplina. Cuenta él la historia sobre un trader ¿cómo se llaman? Bonos. Bonds, bonos de gobierno prácticamente, que hacía millones de dólares. Así, en una semana ganaba millones de dólares. Para el lunes a jueves, ejemplo, ya tenía 2 millones de dólares. Y el viernes quedaba con 500 mil dólares nada más. Que 500 mil dólares por semana, o sea, es buenísimo. Nadie le va a decir que no a 500 mil dólares por semana. Pero él se daba cuenta que de alguna forma se saboteaba él por haber perdido, bueno, durante la semana, el viernes, usualmente, y la mayoría de los traders que verdad son traders, saben lo que es el viernes, entienden lo que es el viernes. Entonces, él el viernes perdía la mayoría del dinero que había ganado en la semana, quedaba con una buena cifra, pero no todo lo que podía haber quedado. Entonces, Mark Douglas es una persona que fue a Wall Street tratando de aprender de volverse trader y entró a varias firmas y se dieron cuenta o él se dio cuenta que ni una firma te enseña a ser trader. Hay que entender que son poquitos los traders en el mundo comparado a los brokers, a los vendedores de conceptos de acciones. Los enseñaban a vender la idea, no les enseñaban a hacer transacciones. Tú cuando vas a un banco a invertir tu dinero, cuando hablas con alguien, con el experto, con el asesor financiero, con el de la radio a lo mejor que sabe mucho de finanzas, no estás hablando con un trader, no estás hablando con alguien que ejecuta las transacciones. Estás hablando con alguien que ha aprendido el librito de procesos de ventas para venderte algún instrumento, algún vehículo financiero. Pero no estás hablando con un trader. Entonces, Mark Douglas se dio cuenta de eso y él empezó a buscar su propio camino y se volvió trader, pero en ese proceso entendió el lado psicológico, entendió que era algo muy importante. Y de hecho, hablando con Laura, que ella sabe psicología, tiene una maestría de psicología, y leyendo libros de traders, de psicólogos, que son psicólogos y hablan de trading, y leyendo los libros de Mark Douglas, que es un trader que se volvió psicólogo, o no con un título, sino aprendió psicología del trading, habla mucho más cosas de psicología Mark Douglas, cosas más reales, cosas más factibles, gracias a su experiencia. Entonces, la historia que le estaba contando era de este vendedor de bonos que no podía mantener sus ganancias, entonces va con Mark Douglas y le dice, hey, dame una asesoría porque me está pasando esto. Perfecto, se quedan de ver en un restaurante en Nueva York y está Mark Douglas esperando a esta persona, llega, se mete a la mano a la bolsa, saca de su bolsa unas monedas y las avienta a la mesa y dice, híjole, ya me ensucié las manos, déjame las voy a lavar. Y automáticamente en su cabeza de Mark Douglas dijo, ya encontré el problema de esta persona piensa que el dinero es sucio. Analícenlo, busquen esos conversaciones que tienen ustedes en su cabeza. ¿Cuál es su relación de ustedes con el dinero? ¿Qué piensan del dinero? Desde muy chiquito a muchos de nosotros nos dijeron, ¿qué crees que el dinero crece en un árbol? Automáticamente te empiezan a meter cosas negativas y usaban otras palabras. Este es un podcast PG-13 todavía. Ustedes saben lo que les decían del dinero. O a lo mejor su relación con el dinero siempre ha sido bueno. De hecho, dicen, han hecho estudios donde gente millonaria o millonarios que tienen hijos, esa persona, ese niño que creció entre esa abundancia, ese estilo de vida, sin problemas de dinero,
aunque no tenga un alto IQ, tiene la facilidad o la tendencia de crear negocios porque ya fue envuelto en ese mundo de abundancia, ya entiende los caminos y los procesos de ese mundo de abundancia, entonces en su cabeza ya no está ese problema del dinero. Cuando agarras un muchacho que a lo mejor tiene un alto IQ, pero vivió con carencias o creció con carencias, se ha visto el estudio donde aunque la oportunidad esté enfrente de él, si tiene algún miedo, alguna situación negativa contra el dinero, va a tener grandes problemas. No va a encontrar los caminos o las decisiones correctas. Entonces, búsquenlo. Todo esto está en internet. Todo esto lo pueden encontrar en internet. Y analice. Entonces empiece a preguntarse ustedes cuál es su relación con el dinero, porque estos grandes monstruos se los van a venir a comer cuando estén ganando dinero. El problema no es ahorita que están tratando de crear consistencia, el problema es cuando tengan consistencia y estén ganando dinero. Ahí es donde van a tener unas grandes luchas psicológicas, unas grandes luchas mentales, porque van a tener que lidiar contra esos feelings de no me lo merezco, ya se los dije, el impostor y todas estas cuestiones. Entonces les recomiendo mucho que empiecen a leer a Mark Douglas, que vean sus videos, hay algunos videos en YouTube que yo se los he recomendado, muy buena información. Y otro de los libros que recomendé es El hombre que resolvió los mercados. Como alguien puso un comentario ahí, te va a doler la cabeza con este libro. Este libro no es para todos. Este libro es de un hombre matemático que juntó a un grupo de PhDs para crear uno de los hedge funds más importantes y más exitosos de Wall Street. De hecho, llegaron al punto donde su fondo lo cerraron porque solamente funciona para la gente que trabaja con ellos, sus empleados, y es uno de los fondos más exitosos de Wall Street. Entonces, muy interesante este libro, pero habla algo muy bueno en este libro, cuenta una historia donde el escritor se va de vacaciones con el, ¿cómo se llama? Richard Simmons, creo que se llama. Déjenme ver. Y es que si no me... Simmons, Richard Simmons. Eh, si no me acordaba del nombre me iba a causar ahí. Entonces se van de vacaciones y a pesar de que ellos crearon algoritmos automatizados donde prácticamente deciden las transacciones, ya no los hacen ellos, los PhDs, todo este equipo que crearon los algos para tomar decisiones. Pero dice que a pesar de que todo esto es automatizado, se dio cuenta que en las vacaciones Simmons estaba constantemente con la cabeza dentro del mercado y viendo qué estaba pasando y se dio cuenta que aunque haya automatización, aunque haya cosas donde el ser humano no tenga que ejecutar o no tenga que ser parte de la decisión, no importa, el trader siempre va a estar ahí, el trader siempre va a estar pendiente, el trader, su cabeza siempre va a estar dentro del mercado y es parte es el compromiso y es prácticamente el trade que terminas haciendo con la vida si te quieres dedicar a esto. Yo estoy dispuesto a dedicarme al mercado, pero por consecuencia tengo que dar todo por estar conectado al mercado, es la necesidad. Entonces es una de las decisiones que debes de tomar. Esta persona al nivel que él está en medio de una playa, estaba su cabeza dentro de un celular porque estaba viendo lo que estaba pasando en el mercado. Entonces muy interesante la historia. Y el otro que recomendé fue el de análisis técnico, John Murphy. Búsquenlo en Google, ya saben, ahí lo pueden encontrar. Muy buen libro, muy buen libro. Obviamente los de ¿cómo se llama? Spotify no están viendo el video porque estoy enseñando los libros. Eh, pero los voy a poner ahí en la descripción. So, pueden ir a ver ahí en la descripción, voy a poner los nombres y voy a poner los autores. Así que esa es la lista de libros de los que estoy hablando. Los van a poder ver ahí en la descripción. Entonces, este libro, análisis técnico, todo lo que necesitan saber de análisis técnico, todo lo importante de análisis técnico lo tiene este libro. Está un poco caro, para muchos me han dicho que está caro, pero vale la pena. Vale la pena.
comprarlo, vale la pena tenerlo, y vale la pena leerlo, y vale la pena analizarlo hasta que más no puedan, porque tiene muy buena información. Entonces, son los libros que yo les recomiendo como inicio, como base para empezar a aprender. Y pues una vez que empiecen a ver todo eso, pues se van a dar cuenta que hay mucha información buena allá afuera y mucha información negativa, mucha información errónea, mucha información que no funciona, mucha información que desgraciadamente se la venden a la persona tradicional, a la persona que no entiende el dinero, y no mm, es problema muchas veces de la misma persona por no aprender y no entender cómo funciona el dinero, cómo hacer crecer el dinero, cómo trabajar el dinero. Yo me he encontrado gente que desgraciadamente ha cometido errores financieros muy fuertes, donde tratan de hacer lo típico o lo tradicional que te dicen allá afuera. Pon tu dinero en un fondo mutuo, diversifica. Ese concepto de la diversificación es la mentira más grande que le puedes contar a alguien. Eh, el que diversifica lo único que está diciendo es de que no sabes de lo que estás haciendo. No entiendes lo que estás haciendo, entonces al diversificar me voy a cubrir mi trasero porque no sé lo que estoy haciendo. Entonces así, si lo pongo en diferentes lugares, pues ya no tengo problemas porque no está todo en uno solo. No me voy a tomar el tiempo de analizar todo bien, entonces mejor ahí se los doy. Caminen ahí entre todos, y la consecuencia es de que mi dinero no va a crecer, mi dinero no va a generar lo que tiene que generar. Entonces, importante entender esa cuestión de la diversificación, y algún podcast hablaremos de la diversificación, nos meteremos más profundo en esto. Así que espero que les haya gustado, que les sirva de algo este video, y que pues encuentren esos libros, se los recomiendo muchísimo. Esta semana, obviamente para la próxima semana haremos un análisis más profundo de lo que está pasando en el mercado. No pasó nada. Vean el video de la semana anterior, seguimos en el mismo punto. Así que veamos qué sucede en esta semana, y tenemos una idea más clara de la tendencia hacia dónde va a ir. Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego.